Dos, tres, grabando. Muy buenas noches en España y en Londres. Buenas tardes en Latinoamérica. Mi nombre es Mercedes Valladares Pineda y hoy tengo el placer de coordinar este segundo ciclo de webinars con mi colega psicólogo Eduardo Laureano, al que acabáis de escuchar ahora mismo. Y bueno, esta noche estamos muy contentos porque tenemos como invitado especial a Freddy Salas, quien será nuestro webinarista el día de hoy. Y definitivamente Freddy es muy especial porque tiene aspiraciones muy altas, como por ejemplo, él dice que quiere vivir eternamente, ¿os imagináis? Bueno, también nos han contado que nació con un ADN y un tipo de sangre diferente al del resto de los mortales, el humor. Este regalo de la naturaleza le ha hecho utilizar el humor en su trabajo diario. Bueno, además de humorista, pues Freddy es mucho más que eso. Es clown, es master coach y coach de equipos, es especialista en recursos humanos, es presidente de la International Association of Coaching del capítulo de Londres, es escritor del libro Humor Winning y bueno, yo os puedo contar muchísimas cosas más de Freddy. Pero bueno, yo creo que lo mejor es pasarle la palabra a Freddy. Freddy, cuéntanos por favor cómo utilizar el humor como herramienta de coaching. Bienvenido y adelante. Vale, excelente. Muchísimas gracias, Mercedes, por esta presentación y por lo lindo de escucharte y por esta invitación para tu audiencia en la Asociación Internacional de Coaching y Psicología, ¿no? Hacía rato que no recordaba esas aspiraciones, de verdad que sí que soy bastante ambicioso en pensar que tengo un fin que es vivir eternamente, ¿no? Y aunque suene un poco extremo, pues yo, como siempre lo digo, debo compartir con tu audiencia que ese objetivo y ese proyecto lo llevo de maravilla por los momentos. Es decir, que estoy cumpliendo perfectamente mi objetivo de vivir eternamente hasta el día de hoy incluso, ¿no? Ya veremos qué va a pasar más adelante. Y de eso se trata un tanto humor winning, de percibir el entorno a través del humor y a través del procesamiento del entorno en el presente. Mm, pues no es casual cuando digo que ese es mi deseo de vivir eternamente, es porque cada día, cada minuto y cada segundo de mi vida, pues sí que estoy viviendo con toda la intensidad. Y Humor Winning invita dentro de las organizaciones, que es donde nació Humor Winning, eh, a que las personas pues sí que se hagan conscientes de la importancia de procesar la estructura de pensamiento y el contenido emocional y, ¿por qué no?, la conexión espiritual desde el presente, desde lo que tiene la persona ahora mismo. Obviamente todos conocemos que vivimos en un mundo de cambios, esto es algo casi trillado, todo el mundo conoce que cambiamos, pero no todos estamos dispuestos a cambiar. Y el cambio es inevitable, absolutamente. Hace poco estuve yo conversando con un grupo de directivos de recursos humanos eh, numerosos y hablábamos sobre el poder del cambio y la capacidad y la flexibilidad de adaptarnos a esas características de cambio. Y concluíamos que incluso conversando, incluso manteniéndonos inertes, incluso no accionando, ya estamos cambiando. Pues la Tierra constantemente está en movimientos de rotación y traslación, que son algunos de los que conocemos nosotros, pero hay otra cantidad de movimientos hacia afuera y hacia adentro que hace que el cambio sea inevitable, por lo cual valdría bien adaptarse y dejarse fluir. En psicología ustedes lo llaman algo así como flow, dejarnos fluir y dejarnos permear con mucha flexibilidad con respecto a la realidad cambiante, hacernos conscientes de esa realidad cambiante. Y eso sí que es algo muy humano, absolutamente humano, y tiene mucho que ver con la relación del hombre o del humano con el trabajo.
es decir, transformar el entorno, transformar el cosmos, pero teniendo conciencia de esa transformación. Que los animalitos sí que transforman el cosmos, pero no necesariamente tienen esa conciencia porque en ocasiones no tienen muchas alternativas, sino por las cuales su naturaleza fue creada. En cambio, el hombre, las personas, podemos tomar decisiones y eso pues tiene estrecha relación con la libertad. Yo estoy hablando de humor, aunque no he contado ningún chiste y aunque no estoy haciendo comedia. Desde que empecé a conversar, estoy hablando de humor. El humor tiene que ver con esa capacidad que tenemos las personas, y ya trasladado al tema organizacional, de adaptarnos, de ser flexibles, de ser humorosos o húmedos, ser húmedo y adaptarnos a las realidades cambiantes, ¿no? Por acá, pues en esta mi primera presentación, esta lámina, pues ya Mercedes les ha comentado, yo soy Master Coach, soy clown de profesión, es decir, soy un payaso, soy comediante profesional también, me dedico a hacer stand-up comedy o a preparar monólogos, y soy de formación y de desarrollo laboral orientado a recursos humanos, soy profesional en recursos humanos, ¿no? Hoy vengo a hablar de humor winning, aunque vivo en Londres, soy venezolano, yo creo que muchos ya habrán caído en cuenta de ello por mi acento, pero dejé colar parte de la bandera de España porque aunque sé que la audiencia que me está escuchando ahora mismo no es exclusivamente en España, estoy muy cerca, estoy acercándome muchísimo a España y lo he estado haciendo durante este año y he estado haciendo actividades importantes, interesantes que tienen que ver con humor winning en España, sobre todo en los últimos meses, ¿no? En Málaga, en, en las Islas Canarias, en Madrid. Bueno, un poco eso es lo que yo soy. Toda la información que quieran conseguir de mí, pues la pueden buscar en LinkedIn y en otros sitios, ¿no? Bueno, vamos entonces al grano con respecto a cómo se come humor winning. Yo hoy vengo con una presentación un poquito teórica, porque sí que he hablado de humor winning en muchos webinars diferentes y cada vez que me invitan, aunque el mensaje es un solo mensaje, y ya se los voy a dar, es un mensaje único, siempre trato de hacer presentaciones específicas para cada una de las organizaciones que me invitan. Y en esta ocasión, pues traigo información que es inédita, como siempre, cada vez que hablo, sobre todo en estos webinars. Bueno, humor winning, el humor al servicio de desarrollo de talentos en las organizaciones. Aquí hay una caricatura, ese soy yo, ahí creo que para quienes no me conocen, coaching con humor. Y esta caricatura para mí sí tiene un significado importante. Hace menos de un año, en uno de mis viajes a Madrid, venía yo andando, tipo como este señor que anda con el sombrero, ¿no? Andaba muy rápido y estaba muy distraído con mi móvil. Tenía que ir a un sitio y aunque mi cuerpo estaba caminando por Madrid, cerca del Parque El Retiro, mi mente, mi espíritu, incluso mis relaciones con los demás no estaba allí, estaba anticipado, estaba adelantado, estaba en otro ambiente que no era el Parque El Retiro en ese momento, porque tenía que encontrarme con un directivo para una reunión. Eh, con lo cual, esta historia, quiero iniciar este webinar con esta historia. Estuve a punto, casi centímetros, de ser arrollado por un coche. Y eso me hizo pensar que en la definición del sentido del humor. El sentido del humor se parece un tantito a esta parábola de casi ser arrollado por un coche. El sentido del humor se parece un tantito a, digamos, a esa capacidad de estar en el presente y estar procesando nuestros espacios desde lo que conocemos, de lo que tenemos acá, e incluso no anticiparnos, sino vivir el aquí y el ahora. Y viviendo el aquí y el ahora, pues a lo mejor se nos hace más cerca este tema de vivir. El sentido del humor tiene que ver con esa capacidad de adaptarnos al aquí y el ahora, pero sabiendo que el aquí y el ahora pues cambiará
apenas termine yo de decir esta frase, o apenas, o al segundo siguiente, o al milisegundo siguiente, con lo cual tenemos que estar en constante adaptación en el aquí y el ahora. No quiere decir esto que no invito a la planificación, pero sí que invito a la planificación con la conciencia de que no podemos controlar en absoluto o en totalidad nuestro entorno, y aunque lo intentamos hacer por medio de diversas profesiones y nuestras áreas, estoy hablando del humano en general, nuestras áreas de aprendizaje, nuestras áreas de conocimiento, sí predecimos algunas cosas, pero muchas otras no. Con lo cual, el mensaje que yo siempre doy en Humor Winning es que Humor Winning o coaching con humor tiene que ver con trabajar sobre la incertidumbre, trabajar sobre la improvisación, trabajar sobre lo que no sabemos. Y eso tiene estrecha relación con el coaching. Humor Winning pretende tomar algunas disciplinas, no solamente del humor, sino también del coaching, y quien les habla piensa que el coaching es el arte y la ciencia también, porque tiene una metodología de no saber. Es el arte de no saber. Es trabajar desde ser neófitos, desde no saber. Con lo cual eso es bastante difícil, sobre todo para quienes estamos formados académicamente, quienes tenemos experiencias o quienes tenemos algunas que otras ganas o quienes estamos dedicados a asesorar, a acompañar, a dirigir. Pues Humor Winning y el coaching tiene una característica no directiva, y les quiero dejar este primer mensaje, que es trabajar sobre la incertidumbre. Bueno, aquí en esta otra diapositiva, pues se me ocurrió colocar una familia que sí que está mirando y está viviendo y están conectados, aunque no se están viendo mutuamente, están viendo el entorno para saber si merece la pena pasar por el rayado de cebra o esperarse. Igual como la vida misma, a ver si vale la pena respirar, hacer un parado, hacer un alto, observar si viene un camión o un coche que nos vaya a atropellar o no, analizar para después seguir avanzando. Y ese avance siempre dentro del humor winning y dentro del sentido del humor debe ser social, es decir, debe incluir a otros, debe ser plural, no debe llevarse con exclusiva soledad en su totalidad, ¿no? Aquí vamos cayendo un poquito más sobre la metodología de humor winning. Humor Winning es una metodología que está basada en el coaching, la lúdica y el humor. Es decir, toma los elementos reales del trabajo con equipos, con directivos o con personas de la disciplina del coaching, y toma elementos artificiales de la práctica de la lúdica. Con lo cual, para mí el coaching tiene mucha ética, mucha profundidad, y para mí la lúdica tiene mucha estética y mucha emoción, y mucha incluso superficialidad, porque es artificial. Entonces, dentro de las intervenciones en las organizaciones, trabajando en medio del coaching y la lúdica, hay un puente que a veces se abre y a veces se cierra, que es el puente del humor. Y al final del sol, que está ya casi que en un ocaso, se ve una A, con lo cual a mí siempre me gusta sustituir la H y la U por la A, para caer en cuenta que cuando hablo de humor, hablo de amor. Amor dentro de las organizaciones. Mi experiencia desde hace muchísimos años, y cada vez se me hace más fácil, pero en principio había sido una cruzada. A veces siento tener la valentía de hablar de amor dentro de las organizaciones. Cuando una organización, una empresa nos contrataba para mejorar sus indicadores de gestión, hablarles de que si mejoraban su productividad, mejoraban sus indicadores de gestión a partir de un liderazgo amoroso, es decir, de un liderazgo no directivo, de un liderazgo humoroso,
en principio eran conceptos que no eran tan atractivos, sobre todo desde el punto de vista organizacional. Sin embargo, cada vez, pues se me hace más fácil conversar sobre esto porque las personas cada vez se hacen más conscientes, los directivos y las personas en general, de que no estamos hablando exclusivamente con directivos, sino que estamos hablando con seres y además de ser seres, son humanos. Estamos hablando con seres humanos que tienen un rol y que están vestidos de directivos o que están vestidos de colaboradores o que están vestidos de enfermos, por darle un nombre, no solamente desde el punto de vista organizacional. Humor Winning pues se ha aplicado a organizaciones de salud, por ejemplo, aunque esa no es mi especialidad. Yo como clown, como payaso de hospital, tengo algunas consideraciones, algunas experiencias que contar sobre la aplicación del humor dentro de los espacios de salud. Muy potente, pero no como una solución definitiva completamente, ¿no? Pero yo voy a tratar de circunscribirme en esta presentación al tema organizacional. A veces me dispersaré un poquito, pero al final vamos a dejar un espacio, quizás unos 20 minutos o 30, dependiendo del tiempo, para que ustedes puedan hacer preguntas y yo ahí sí redirigir alguna duda que ustedes tengan específica, diferente a lo que yo ya he hablado, ¿no? Bueno, ¿qué queremos transmitir con Humor Winning? Coaching con humor. Aquí yo he tomado esto ¿cómo se llama? De Google. Y dice, el total sentido del humor se alcanza cuando eres capaz de ver tus propios defectos y reírte de ellos, ¿no? Humor Winning es una metodología que está basada principalmente en el sentido del humor, como ya yo les he dicho. El tema de la lúdica o el tema del coaching, de los que les hablé en la diapositiva pasada, para mí, honestamente, son casi que solo una excusa. Excusa necesaria para generar aprendizajes dentro de lo que el mismo sentido del humor nos indica. Pero realmente está, aunque toma elementos de la lúdica y del coaching, realmente la esencia de Humor Winning está basada en el humor, en el sentido del humor. Hay un tema importante dentro de Humor Winning que está reflejado quizás en el primer capítulo del libro que lleva su nombre también, que tiene que ver con la lucha de la pobreza. Y aquí quiero hacer un paréntesis cortito. Cuando hablo de pobreza, o desde que empiezo, cada vez que hablo de pobreza en esta reunión, no me voy a referir al dinero, sino me voy a referir a la pobreza mental, a la capacidad o la incapacidad que nosotros tenemos de ver posibilidades, porque se ven ocultadas por algunas creencias, que las creencias son muy buenas, pero hay algunas que no expanden, sino hay algunas que más bien lo que hacen es como limitar espacios, ¿no? Entonces, la lucha contra la pobreza dentro de las organizaciones o incluso fuera es el espacio de donde se inspira Humor Winning. La palabra Humor Winning es un anglicismo que yo y mi equipo creamos por darle un nombre sexy a una metodología. Si hoy me tocara colocarle el nombre, quizás le colocara otro nombre, pero así es como fue registrado. Pero tiene que ver con humor de humor y winning del verbo destetar, es decir, de quitar la teta. En Venezuela, en mi país, se le dice a los muchachos, a los niños, o a las madres de los niños, quítale la teta a ese muchacho. Es algo así como, déjalo volar. Suéltalo y déjalo volar. Que no dependa de la madre, sino que descubra en él su propio potencial para crecer y para volar, ¿no? Con Humor Winning, específicamente, yo estoy personalmente interesado en transmitir la idea de que el sentido del humor es un sentido muy valioso. Para mí, el más importante. No pretendo que sea para ustedes, pero por lo menos pretendo que ustedes tengan la posibilidad de pensárselo
¿Qué tan importante es ese sentido que se llama el sentido del humor? Igual como cualquier otro sentido, como el sentido de la vista o del olfato. Em, yo, como les dije, soy comediante. Últimamente he estado haciendo comedia en Londres y en España a manera de hobby. Y me causa mucha gracia porque soy de esos comediantes que no hacen reír necesariamente cuando está frente a una audiencia. Con lo cual digo, bueno, soy un comediante diferente. Y empecé a darme cuenta que yo como que esto de la comedia no se me daba mucho, porque carecía de una cualidad que todo comediante que conozco tiene, y sobre todo aquí en Londres, bueno, en España, por cierto, también en Latinoamérica, que es el gusto y la veneración por las bebidas alcohólicas o espirituosas, ¿no? Entonces yo digo, cada vez que yo iba a un bar o a un teatro, la mayoría de los comediantes pues sí que les gustaba beber, y eso no me pasaba a mí. Y eso me ha traído consecuencias importantes con respecto al tema del humor. Para no liarnos con demasiadas historias, yo quiero solamente hacer un link sobre esa característica de la comedia que yo tengo con respecto al tema del sentido del humor. Eh, Muchos de mis colegas o de las personas que estaban a mi alrededor, pues me decían, mira, pues nada, la vida es una sola, vamos a vivir, ¿por qué tú no bebes? Me cuestionaban esas cosas, no, vamos, entonces, eh, me decían, tú nunca sabes si saliendo aquí de este bar viene y te atropella un coche, tal cual como empecé yo este webinar. Con lo cual decía yo entre mí, decía, oye, pero es que, coño, si yo estoy sobrio, a lo mejor tengo menos posibilidad de que el coche me atropelle, porque me hago más consciente de lo que hay en mi entorno. El sentido del humor tiene que ver con eso. Tal cual como les comenté al principio, cuando estaba en el Parque El Retiro, yo estuve a punto de ser atropellado, sin embargo no me atropellaron, pero yo nunca vi el coche. Lo que sí pasó es que yo me paré en seco y el coche pasó frente a mí. Yo me pregunto, pues, ¿cómo yo me paré si yo no vi el coche que venía? Porque tenía la sobriedad, digamos, emocional o espiritual, o tenía alerta mi sentido del humor, y hay algo como que dentro de mi piel decía, oye, Freddy, párate. Quizás escuchar a lo lejos el coche, o quizás sentir algo que me decía, párate. Bueno, el sentido del humor tiene que ver con eso. El sentido del humor, para hacer la analogía, ya esto es casi una parábola para hacer la analogía, es un sentido que advierte de los camiones que vienen en tu vida o de los dolores que vienen en la vida para cruzar o para cruzar la calle o para esperar. El sentido del humor es un sentido que para mí tiene que ver con la energía vital, es la forma como nos sentimos. ¿Cuál es mi sentido del humor? ¿Cuál es mi genio ahora mismo? ¿Cómo me siento conmigo mismo y con mi entorno? ¿Estoy de buen humor? Y para nosotros decidir si seguimos avanzando y cruzar muchas otras calles o hacemos un alto en nuestra vida para saber qué cosas nos ocasionan el mal humor, dejar pasar ese camión y no ser atropellado y decirle, vamos, ya pasó y ahora sigo avanzando, ¿no? ¿De qué se trata y cómo nació la metodología Humor Win? A ver, es un método basado en el uso del humor, que ya que lo he dicho, en la capacidad de jugar, que tiene que ver con la lúdica, y en la capacidad de acompañar solo haciendo preguntas a las personas. Y de esto es el elemento del coaching, para lograr que esas personas descubran su propio sentido del humor, descubran su propio potencial y decidan tomar acción entre los objetivos de su vida. Esto tiene mucha relación con la riqueza mental, de la cual pues ya yo les había hablado antes, ¿no? Vamos a ver. Bueno, aquí les regalo esta gráfica que tiene que ver con la pobreza y la riqueza mental. Humor Winning ayuda a que las personas tomen la decisión de avanzar en lucidez
en la lucidez de su propia riqueza. A ver, humor winning o el sentido del humor. Yo hablo de humor winning porque es la metodología que nosotros aplicamos, pero al final de cuentas te estoy hablando del humor. Esa lucidez impacta directamente en la adopción de actitudes de excelencia, y eso pues le viene de perlas a las empresas. Es por ello que esta metodología, como les había dicho antes, es más validada dentro del campo organizacional, dentro del campo empresarial. A las empresas les gusta tener personas con actitudes de excelencia atadas a su estrategia de negocio para generar productividad. Sin embargo, no digo pero, más bien, y sin embargo, esas actitudes de excelencia no solamente generan productividad o dinero, sino que generan logros profesionales, generan consecuencias personales, desarrollos personales, generan inspiraciones que tienen que ver con las relaciones con los demás, generan logros de equipos. Cuando esas actitudes trascienden el claustro empresarial, lo que llaman la cultura organizacional, y se permea dentro de otras instituciones como la familia, la escuela, las calles, la misma comunidad, las iglesias, los clubes, lo que sea, los mercados, se expande, digamos, esas actitudes de excelencia, esas competencias de excelencia para hacer país o hacer mundo o hacer comunidad, básicamente. Entonces, fomentar los comportamientos de excelencia dentro del espacio empresarial no solamente mejora la productividad de las empresas y la cultura organizacional, sino que mejora las relaciones con los demás y mejora las comunidades. Tiene un impacto esencialmente social de relaciones. Humor Winning como tal, pues no enseña nada en sí, aunque es una metodología donde las personas aprenden todo el proceso desde el principio hasta el final, cómo incorporar el humor dentro de las organizaciones para desarrollar actitudes, pero la intención más que enseñar o certificar a personas es motivar a que las personas descubran lo que sí que tienen que aprender, expulsar esos desechos tóxicos de la vida y seguir consumiendo cosas buenas y bonitas y sabrosas y divertidas o agradables o que les hagan bien. Entonces, bueno, básicamente estas eran las reflexiones que yo quería hacer con respecto al tema de la pobreza. Yo traje acá esto sí que lo voy a leer directamente para compartirlo con ustedes, lo voy a hablar muy por encima. Yo sé que tengo audiencia, nuestra audiencia está también en Latinoamérica, en España, y yo que provengo de Venezuela, que vivo en Londres y que me relaciono mucho con España, me doy cuenta que las personas al final nos reímos de las mismas cosas, en esencia somos muy similares a pesar de las culturas diferentes. Pero hay un asunto con la pobreza que nos hace en muchas ocasiones pues limitarnos, ¿no? A ver, la primera, nos relacionamos con la pobreza desde la baja autoestima individual y grupal. Voy a leerlo literalmente, a ver qué reflexiones les genera a ustedes esto que les voy a leer y después si hay algunas dudas pues las clarifico más adelante. Subestimar el valor de los recursos y las capacidades propias. Muchas veces no nos sentimos bien con nosotros mismos, bien con nuestro entorno al que pertenecemos, y eso no está mal. Lo que está mal es no sentirnos bien durante mucho tiempo o con mucha frecuencia. Entonces, cuando nosotros estamos constantemente conectándonos desde la baja autoestima, somos candidatos perfectos a mantener un sistema de pobreza que impacta a nosotros mismos principalmente, pero a nuestro entorno. La segunda relación que yo he visto y lo he colocado en el segundo capítulo de mi libro, de Humor Winning, es hipersensibilidad a la crítica. Evitar sistemáticamente situaciones donde puede surgir una crítica como dar una opinión en una reunión. Cuando nosotros, que sí que nos pasa a todos, sentimos que nos cuestionan, nos critican alguna idea,
y nosotros nos sentimos como decimos, a la defensiva, también somos candidatos a instaurar un sistema de pobreza en nuestra mente si eso se mantiene durante mucho tiempo. Sabemos que a veces nos podemos sentir mal con las críticas, pero cuando se hace constante, cuando se hace un estilo de vida, somos candidatos a instalar un sistema de pobreza en nuestra mente. La hipersensibilidad y la crítica, yo lo que diría es que siempre voy a tomar la filosofía de Hegel por darle un nombre, por cualquiera, no porque es por lo que recuerdo en este momento, tesis, antítesis y síntesis. Existe una tesis que yo planteo y existe una crítica que es la antítesis, y al generar conflicto entre esas dos, pues se genera una síntesis que se convierte en una nueva tesis que va a tener nuevos detractores. Es un poco el movimiento de cómo se va moviendo las relaciones. En la tercera, desconfianza en los poseedores de poder. En nuestros países, especialmente en Latinoamérica, constantemente estamos sintiendo y pensando que quienes tienen poder son personas que son malas, o son personas que destruyen, o que el tema político no es muy bueno, por las experiencias que hemos tenido, ¿no? El tema es que no necesariamente debe ser así. Conozco personas que no son poderosas, que son malas personas, y conozco personas muy poderosas que son buenas personas. Entonces, no necesariamente el poder va a corromper. Eso para mí casi que es una forma de racismo, de alguna manera, ¿no? La creencia de que todo, el que tenga poder, tarde o temprano va a aprovecharse del que no tiene. El otro, el miedo excesivo a lo desconocido, la creencia de que lo que tenemos es mejor de lo que no conocemos. En mi país dicen, vale más un pájaro en mano que 100 volando. Es algo así como que, pues quédate con lo que tienes, no te arriesgues porque te puede ir mal. Cada vez yo tengo relación con esta estructura que están llamando últimamente de los millennials, pero tengo relación con personas jóvenes o personas de mi edad que se han adaptado a esta forma de ver el mundo, de ser un poco más desenfadados, ser un poco mucho más arriesgados, de concretarse en vivir experiencias más que en los teneres, en poseer cosas, sino en vivir experiencias. Y al vivir las experiencias estamos sometidos al error, a fallar, y eso para Humor Winning y para quien les está hablando, pues es una gloria. Trabajar sobre el error, no tener miedo a que el error ocurra y funcione. Fatalismo y sensación de impotencia. La convicción de que nada ni nadie puede cambiarles el destino de la pobreza. He escuchado muchísimo, sobre todo en nuestros países, pues nada, que después de cierta edad ya no puedes lograr cosas, que como naciste en un sitio específico no puedes lograr cosas, hasta por el horóscopo, lo he visto no solamente en nuestros países, en Londres igual lo he visto, esto está en todas partes, ¿no? El tema de que ya yo estoy como predestinado, y entonces ¿para qué luchar? Porque si ya soy así, ¿ya para qué voy a hacer otra cosa? El otro, el excesivo individualismo, nacido de la creencia de que no se puede confiar en nadie, de generar un espacio de desconfianza, de no entrar dentro de las relaciones con nuestros colaboradores, nuestros amigos y nuestra familia desde la confianza. La confianza es la esencia de las relaciones laborales, de las relaciones del mundo, pero como mi experiencia, y la quiero llevar así, va orientada al tema de las empresas, el tema de la confianza pues es esencial. No solamente confiar en nosotros mismos, ni confiar del proceso, sino confiar en el otro. Es casi que otorgarle el 100%, en la máxima nota de la confianza al otro, apenas lo estoy conociendo. Y no como usualmente muchas veces lo hacemos, que es que hacemos que las personas se ganen la confianza. Bueno, aquí habría mucho de qué conversar también de eso, pero sí quiero solamente dejarlo a manera de reflexión, mucho más que de imponer.
Yo quisiera que ustedes vieran este webinar como un all you can eat, un todo incluido, como cuando uno va a uno de estos resorts o de vacaciones y se va al hotel y uno come todo lo que quiera. Bueno, ustedes vean de esto qué cosas les puede servir o qué cosas no les pueden servir. Mi intención un poco es motivar un poco a través del humor, a través del cambio, a impactar en un sistema de pobreza, y esto tiene que ver con trabajar con la incertidumbre desde una forma amorosa, un liderazgo amoroso. Sigo rápidamente, ¿no? Baja tolerancia a la frustración es la tendencia que tenemos a abandonar rápidamente cualquier esfuerzo que no reciba esfuerzo inmediato y constante. Misticismo y superstición, la tendencia exagerada a creer en la existencia de fuerzas externas incontrolables que determinen el destino de la vida, y la polarización, que buen daño que sí que nos ha hecho que le ha hecho al mundo, a los países y a las personas, el polarizar, el, bueno, el ver lo bueno o lo malo, el no tener grises o no tener matices, ¿no? Bueno, entonces el tema de humor winning tiene que ver muchísimo, muchísimo, muchísimo con el dar. La pobreza, considero que la causa es esencial de todo sistema de pobreza es pensar que el dar no está bien. La Revolución Francesa sí que nos ha enseñado a toda la humanidad un lema: libertad, igualdad y fraternidad. Y ya el mundo comprobó que la libertad, que es un modelo basado en el tema capital y tal, no ha sido, digamos, el mejor, no el más beneficioso. También nos enteramos como mundo que el modelo de igualdad, pues también ha sido un fracaso y ha hecho importantes daños, ¿no? Luego, experimentar la fraternidad como modelo de relaciones con las personas dentro de las organizaciones, y eso tiene que ver con la política de recursos humanos, la política organizacional, la política, estoy hablando de la política. Pienso que la causa de la pobreza mental esencial es no adaptarse a un tema de fraternidad. Vamos a ver qué tal. Esto básicamente es una teoría. Y que dar es perder. Para mí de allí provienen todos los hijos de la pobreza, de todo, mental. Y el más dañino de todos, pues la corrupción, que destruye países enteros. Bueno, vamos a seguir rápidamente con el tema de la transformación con respecto al coaching. Es un método que es aplicado. Humor winning, como les dije, tiene que ver con coaching, lúdica y humor. Y el coaching tiene, según como nosotros lo vemos, tiene un carácter no directivo, estrictamente no directivo. Para humor winning, un coach lo único que debe hacer son tres cosas: observar fenomenológicamente. Digo fenomenológicamente, es observar los hechos, tratando de que los juicios que sí que tenemos, dejarlos a un lado para conectarnos con el ser humano y con lo que está ocurriendo con los hechos. Lo segundo que un coach creo que debe hacer es escuchar con compromiso, escuchar en el presente, procesando en el presente, escuchar con todos los sentidos sin predecir, solo escuchar lo que está diciendo el equipo, los directivos en ese momento, en ese instante, sin tratar de anticiparnos, sin tratar de resolver. Escuchar para escuchar, no para resolver, escuchar para escuchar. Y lo tercero, pues, es hacer preguntas. Ya las repito rápidamente. Para humor winning, el elemento del coaching toma básicamente tres aspectos o tres habilidades que una persona que trabaja con humor debe tener. Es observar desde los hechos, escuchar dentro del presente, y solo hacer preguntas, no dirigir, dejarnos fluir. Y eso genera pues un cambio transformacional.
Y para ello, pues, es muy importante conocernos a nosotros mismos. Eso nos facilita nuestra escucha, nos facilita nuestra observación y nos facilita hacer preguntas, como dice un colega amigo mío, que le hagan sentido al cliente. O sea, hacer preguntas que tengan que ver con nuestro cliente y no preguntas que tengan que ver con nosotros como coaches. Nuestro éxito en trabajando coaching o humor tiene que ver con adaptarnos al sentido del humor de cada uno de nuestros clientes, que es único y que es irrepetible. Obviamente no, mejor dicho, debo adelantarles que la metodología usa herramientas de apoyo para que la persona pueda conectarse con su propio sentido del humor, como lo es el clown coaching, como lo es los monólogos, la comedia, que es stand-up coaching, como lo es la conexión con nuestro sistema de energías. Cuando hablo de energías no hablo de algo etéreo o así abstracto, o, sino como algo real, la energía. Yo ahora mismo estoy conversando con ustedes y ustedes están sintiendo la energía de lo que yo siento. Y esa energía uno percibe el sentido del humor de los demás. Básicamente, pues, bueno, tiene que ver con esa parte de conocernos, ¿no? Aquí lo interesante es saber, más que conocernos a nosotros mismos, es saber qué tipo de cambios yo quiero hacer conmigo mismo y en función de eso poder trabajar con equipos, con directivos, con la menor cantidad de prejuicios posibles. Digo la menor cantidad porque es imposible no tener prejuicios, porque estamos juzgando y estamos vivos y constantemente estamos juzgando el entorno desde lo que nosotros lo conocemos, pero empezamos a trabajar un poco, dejar esos prejuicios a un lado y conectarnos con los juicios de nuestros clientes o de nuestros equipos, ¿no? Eh, Esta metodología pues la hemos aplicado en muchos países en Latinoamérica, la hemos aplicado desde hace 3 años acá en Europa y básicamente la llevamos de dos formas, una aplicación con los clientes y otra pues enseñando cómo hacerlo. Me gustaría antes de culminar, déjenme chequear un tanto la hora, ok, me queda un chancecito. Me gustaría antes de culminar, para después abrir los espacios para las preguntas, hacer algunas reflexiones sobre las relaciones y el humor, las relaciones laborales y el humor. Bueno, ya les había dicho que el humor para humor winning tiene que ver con el amor, eliminamos la H y la sustituimos por la A, y que humor winning pues tiene que ver con trabajar desde la incertidumbre. Estoy repitiendo esto porque realmente quisiera que ustedes se llevaran como esencia, aunque no estoy aterrizando la metodología, porque es un asunto de tiempo, realmente no nos da tiempo para hacerlo, pero como esencia ustedes que existen personas en el mundo, a través de Humor Winning o a través de cualquier otra forma de trabajo, trabajando para que las relaciones laborales sean más productivas, pero más productivas no solamente para la organización, sino para la persona, para la parte profesional de la persona, para el equipo, para la comunidad, para el entorno, a través del sentido del humor, a través de la adaptación a los cambios, a través de trabajar sobre el error y sobre la incertidumbre, y a través de un sistema amoroso de liderazgo, de que al final se puede resumir todo eso en lo que yo les había hablado antes, que tiene que ver con la confianza, que es básicamente tener fe en la persona o en los procesos antes de ser demostrados, con fe, hacerlo con fe, confianza, básicamente. El humor, quiero hablar rápidamente de las relaciones, como les dije, del humor con las organizaciones. El humor cambia la vida de las relaciones porque el humor es la vida misma. Bajo este contexto, basamos la metodología de Humor Winning. El humor consiste, de manera consciente, puede ser utilizado estratégicamente en el lugar de trabajo para mejorar competencias como liderazgo, trabajo en equipo,
adaptación al cambio, pensamiento estratégico, en fin, bajar los niveles de estrés, cambiar las perspectivas y ver otras alternativas, unir a equipos, y para que esos equipos se conviertan no solamente en grupos ni en equipos, sino en equipos de alto desempeño. Tener conciencia de la importancia del humor dentro de las relaciones de trabajo es el real objetivo de intervenir a través de la metodología de humor winning. El humor es algo más que contar chistes y de generar situaciones divertidas. A mí, que me dedico a la comedia, es decir, me paro con un micrófono solamente frente a un grupo de personas en teatros, en bares, a contar historias que generen gracia. Tengo conciencia de que cuando hablo de humor no estoy hablando necesariamente de chistes o de pasarla bien, incluso de alegría. Hay un alto sentido del humor en los dolores o en las tristezas, que nos dejan y nos hacen fluir. Ya va, un segundito, que estoy viendo que aquí está alguna estadística, apunta a la felicidad de algunos países pobres, países ricos. Ok, aquí me están haciendo algunas preguntas, pero las estoy viendo en el chat, sin embargo, voy a responder al final, ¿no? Como para terminar estas ideas. A ver, vamos a cerrar aquí, un segundo. Ok. Bueno, les decía que el humor es una forma o una manera de relacionarnos, es una manera de relacionarnos con el entorno. Es más que un método conversacional, como que tiene que ver con el coaching, es más que jugar, que tiene que ver con la lúdica. El humor se apoya en un sentido esencial, el sentido del humor, que es el mecanismo que tiene la vida para decirnos si vamos por buen camino o no vamos por buen camino. El humor está estrechamente relacionado con lo estético, con la belleza, con lo superficial, con lo emocional, pero también está especialmente vinculado con lo ético, con lo profundo, con lo definitivo, y es por ello que el humor, entre otras cosas, eleva la moral, facilita la comunicación, estimula la creatividad y ayuda a controlar el estrés, entre otras cosas. Sí. El acto de reír tiene causas divertidas y sí son buenas, pero no necesariamente es el último sentido el de la risa. Hace 5 días exactamente, la semana pasada, estuve yo en Málaga en una organización trabajando Humor Winning para un grupo en una ONG. Que se dedicaba a acompañar a personas en su transición hacia la muerte, por ejemplo, con enfermedades terminales. Y trabajamos con un grupo de personas que estaban en esa situación, personas altamente vulnerables, porque, bueno, estaban ya en una etapa de su vida que es una de las más importantes del mundo, ya cuando ya tú vas a otro espacio. De diferentes edades, en un grupo de unas 10 personas, y el éxito de esa actividad fue trabajar con las personas y no trabajar con personas enfermas o con personas con tal o cual situación. El éxito de conectarnos con el sentido del humor de las personas es ponernos en el pellejo de las personas, igual ocurre también con los directivos, y saber qué es para ellos, qué les hace bien a ellos y qué no les hace bien. Y al final, cuando terminamos la jornada, que duró 1 hora y tantito, una jornada súper aleccionadora y muy de dar, muy completa, al final yo le pregunto a mi equipo si ellos tenían conciencia de que estaban trabajando con personas con esta característica. Y aunque sí que la tenían, durante la intervención esa conciencia no fue lo que primó, no fue lo primero que tenía nuestra mente. Sí sabíamos, pero no era lo primero que nosotros teníamos en nuestra mente, ¿no? Bueno, entonces tiene que ver con nuestra capacidad de acompañar desde el respeto, desde la ternura, desde el amor, no solamente en circunstancias como esta, en las que tengo alguna experiencia, sino en circunstancias como las organizaciones,
en la que tengo pues muchísima experiencia. Finalmente, quiero conversar o hacer una última reflexión sobre el rol social del humor. El humor en la historia y en las culturas, esto ustedes de seguro lo deben saber, es recurrente debido a lo que les había contado antes y es que somos esencialmente humorísticos. Eh, no podemos no tener sentido del humor. O sea, nuestro sentido del humor vive en nosotros, actúa en nosotros, incluso se relaciona con nosotros, aunque nosotros no lo queramos. El humor ayuda a las personas a mantener un equilibrio mental, físico, relacional, muy importante, las relaciones con los demás, emocional y, ¿por qué no, es espiritual? Espiritual. El humor permite equilibrar la función social dentro de las empresas, pero más allá de ellas también, como les había dicho. Incluso los bufones de la corte tenían licencia para decir la verdad. Hay una historia que leí hace algún tiempo y quiero traer a colación rápidamente. No sé qué bufón de qué corte y no sé qué rey de qué corte decía, oye, estoy muy triste. ¿Y por qué está triste, rey? Bueno, porque me veo en este espejo y me veo cada vez más viejo. Y el rey empezó a llorar, con lo cual todos los cortesanos que estaban alrededor empezaron a llorar con el rey como un acto de adulación. Y el bufón lloró y lloró. Cuando el rey dejó de llorar, todos, a su vez, dejaron de llorar. El único que continuó llorando fue el bufón de la corte. Y cuando le preguntan por qué tú sigues llorando, y el bufón dice, bueno, rey, porque tú te ves al espejo, pero ya no te estás viendo, pero yo no puedo dejar de verte, te sigo viendo. Y es la forma humorística de decir cosas, de decir las verdades, de decir circunstancias reales, que tienen que ver finalmente con el sentido del humor. El sentido del humor tiene consecuencias como cambio de perspectivas, liberación de tensión, hay mucho que conversar sobre ello, establecimiento de nuevas conexiones para vencer nuestros miedos dentro de las organizaciones, conocer espacios de desapego para sufrir menos y lidiar con nuestros dolores no desde el sufrimiento, sino desde la aceptación y la acción posterior. Bueno, básicamente el humor, bueno, tiene miles de beneficios. Yo no quisiera hablar demasiado del tema de los beneficios del humor porque en Google aparecen miles de cosas de eso y yo en verdad quisiera más bien hablar de nuestras experiencias, ¿no? Algunos consejos con respecto al tema del sentido del humor, pues nada, pues reírnos de nosotros mismos tal cual como hizo el rey con su espejo, pero en vez de llorar, reírnos, expandir nuestro potencial humorístico, conectarnos con cosas que nos generen buen humor, buena comida, buenas conversaciones, ver un atardecer, salir a bailar, bañarnos en el mar, hacer esa llamada importante, aceptar nuestra realidad cambiante, saber que todo pasa, lo bueno y lo malo, por lo tanto hay que disfrutar lo bueno y lo malo, pues nada, ya va a pasar. Bueno, conectarnos con lo que nos guste, con lo que les gusta a nuestro entorno, a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, yo sí ahora, para dejar esto, quisiera cerrar para abrir las preguntas a quienes tengan, Muchas haciendo una gracias. reflexión. Sí, exacto, haciendo una última reflexión, ya que la comento rápidamente, y tiene que ver con qué tanto nosotros nos parecemos a nuestro propio sentido del humor. Qué tan flexible nosotros somos, nuestro sentido del humor, que son nuestros humores, son adaptables, qué tan flexibles nosotros somos a nuestros cambios, qué tanto nos ponemos nosotros en el lugar de otro para juzgar menos y comprender más, qué tanto confiamos nosotros en los demás, confiar en el entorno y sobre todo qué tanto confiamos en nosotros mismos para relacionarnos mejor con los demás. Entonces, bueno, yo ahora sí, Mercedes, voy a dejar hasta acá, digamos, la presentación y dejo abierto si hay alguna duda, pues clarificarla en lo que pueda desde acá.
Vale, Freddy, muchísimas gracias. Ha estado muy interesante. Desde luego que yo me he quedado sorprendida porque en ningún momento me imaginé que ibas a conectar el humor con la pobreza. Y eso me ha llamado muchísimo la atención y me parece que tu metodología tiene unas bases muy profundas. Entonces, paso a comentarte algunas de las preguntas que nos han estado haciendo durante tu presentación. Y tenemos a Verónica desde Argentina, que nos ha preguntado desde el inicio de tu webinar, ¿a qué llamas lúdica? Ok. Ay, bueno, mi niña, Verónica, ¿cómo estás? A Argentina yo la amo porque he estado en un país, Buenos Aires, Tigres, he tenido unas lindas experiencias en tu país, ¿no? Mira, la lúdica tiene que ver en principio con la capacidad de jugar, de ser lúdico, de jugar. Pero para mí la lúdica no es solamente jugar, para mí la lúdica es conectarnos con lo emocional, con lo artificial, con lo que no es real, con lo superficial, con lo, con lo estético, con lo bello. Cuando digo no es real es porque tiene que ver más con lo ideal. Te doy un ejemplo práctico. Yo tengo a un sobrino que tiene, no sé qué edad tiene una edad difusa, así, no sé, así de este tamaño, igual jodo, igualito. Y ese niño, cuando juega conmigo, me dice, tío, vamos a jugar. Y de pronto el niño me dice, tío, juega en serio, pero juega en serio. Y digo, pero ¿cómo que juega en serio? Estoy jugando en serio. Tómate en serio el juego, es lo que me está diciendo. Y digo, coño, es verdad. Si yo entro a una casa que nos imaginamos nosotros, en nuestra imaginación, o estamos en una hamaca jugando a que somos piratas, y de pronto yo agarro y me bajo de la hamaca y empiezo a caminar, el niño dice, coño, pero no puedes caminar si abajo lo que hay es mar, abajo lo que hay es tiburones. Entonces, o si caminas, rompes con el juego, y si rompes con el juego, no estás jugando. Eso es artificial, eso es emoción, conecta con las emociones, es en apariencia superficial, es belleza, honestamente es belleza. Es decir, sí para construir. Yo tenía, hace poco me reuní con un grupo aquí en Málaga y ellos decían que, Málaga no, en Canarias, en Gran Canaria, y había un chico que me dice, oye, no, con el humor no todo es posible, porque yo quiero ganarme la lotería, decía uno. Y yo no me la estoy ganando, eso no es real. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Les pregunté al grupo, ¿es posible que Juan, por darle un nombre, se gane la lotería? Y el grupo inmediatamente se gestionó y dijo, sí, es posible. Y uno hizo de mesa, otro hizo de bombo, otro colocó unas bolas de mentira, todo fue nuestra imaginación. Y empezaron a crear cosas y sacaron un número de lotería y pusieron una chica diciendo el número 2, el número tal, y el hombre se ganó la lotería y se le entregó el billete, se le entregó el cheque. El hombre sabía que no tenía el dinero, pero al final yo le hice una pregunta, le dije, Juan, ¿tú qué quieres hacer con este dinero que te has ganado? ¿Quieres compartirlo con todos tus amigos o lo necesitas para ti, quedártelo para tu familia? Y el chico, les puedo apostar, que se lo dudó. Pasaron unos tantos segundos y se lo pensó. Y si se lo pensó es porque en su mano tenía el billete de la lotería, aunque sea por esos 3 segundos. Porque si no lo hubiese tenido, lo desprende y se lo da a todo el mundo porque no tiene nada. Pero él lo tenía, lo vivió. ¿Y por qué lo vivió? Porque el grupo hizo de que él viviera durante esos 3 segundos, no sé cuántos segundos, lo que es ganarse una lotería. Entonces, de eso es lo que tiene que ver la lúdica. Traté de darte ejemplos más bien porque pienso que puede ser más fácil para responder, ¿no? Pero tiene que ver con jugar, pero jugar para desarrollar competencias, desarrollar actitudes. ¿Vale? Freddy, hay una cosa muy interesante que estabas tú comentando, ¿no? Que cada país tiene su sentido del humor. Entonces, Sí. digamos, el humor español es totalmente distinto al humor latinoamericano, y es totalmente distinto al humor inglés, y es totalmente distinto al humor venezolano. Y nos continúa preguntando Verónica en esa línea, que si hay un sentido del humor organizacional. Mira, bueno, tú sabes que yo tengo esta manera de responder, Mercedes, y a Verónica también, ¿no? Yo soy muy poco de encajar cosas, sin embargo, tengo conciencia de que cuando creamos métodos y cuando uno es profesional y cuando uno quiere tratar de entender el entorno, pues le va dando formitas para, sobre todo para un asunto didáctico y explicarlo, ¿no?
Con lo cual, yo te voy a responder con un ejemplo. El sentido del humor. Para mí el sentido del humor es único y universal. El sentido del humor es para mí, el sentido de la vida, el sentido vital, el que me dice qué cosas me voy a comer y qué cosas no me voy a cargar. O sea, punto. Yo, por ejemplo, en Londres veo que me causa mucha gracia porque el inglés es flemático, es recto, es observador, es rígido. Quizás el español y los latinoamericanos pues somos mucho más con sangre emocional, nos movemos mucho más rápido, mucho más directos, en fin. El inglés quizás es un poquito más, da vueltas, polite, que llaman, ¿no? Pero yo dije, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el inglés y el español? Y voy a colocar español y latinoamericano porque en verdad que nos vemos muy similares con algunas diferencias. ¿De cuál es la diferencia entre el inglés y el latino o el hispano? Y para mí, la única diferencia es 2 vasos de pan de cerveza. Es la única diferencia. Yo pongo un inglés flemático en un bar y se toma 2 panes de cerveza y ese hombre se vuelve más latino que cualquier persona en el Caribe. Se vuelve directo, informal, relajado. E incluso lo contrario. En mi país, yo me tomo 2 jarras de cerveza y en Venezuela te puedo apostar, Mercedes, que yo conduzco a la perfección, me convierto en un dandy inglés, recito poesía, hablo perfecto, llego a mi casa y mi mujer, no quiero que nadie me vea borracho, me veo bien. Entonces, yo pienso que sí, el sentido del humor sí es similar en todos, porque todos tenemos sentidos de lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Y dentro de las organizaciones, lo lindo es que las organizaciones descubran su propio sentido del humor, qué les conecta a ellos con lo que es bueno. Usualmente suelen ser la estrategia de negocio de las empresas, pero debajo de esa estrategia de negocio, debajo de su misión, visión, objetivos, valores, hay seres humanos que están viviendo cosas todos los días. Es la cultura. Entonces, esos son los que determinan qué sentido del humor debe tener la empresa para que la empresa sea más feliz o genere mejores indicadores, entre otras cosas, o haya mejor clima. Entonces, yo diría que no existe del todo un clima, un humor organizacional. Lo que sí existe es la conciencia de que cada organización puede y debe conseguir su propio sentido del humor, lo que le hace bien o lo que le hace mal. Bueno, no sé si esto me fui por una historia, pero es la forma que tengo para explicar. Claro, con ejemplos. De todas maneras, Freddy, yo creo que cuando uno entra en una empresa, pues se dice que notamos inmediatamente el clima organizacional. Y yo creo que en una semana de trabajo también ya nos damos cuenta del tipo de humor que utilizan los compañeros de trabajo y poco a poco te vas adaptando a él. Mira, ahora tenemos otra pregunta que es de Miami y es la siguiente. ¿Cómo aplicas el humor como herramienta de coaching, pero a nivel personal? No necesariamente en su aplicación corporativa u organizacional, sino más bien a nivel emocional. Pregunto porque el humor es inherente para mí y lo he incorporado siempre a mi carrera artística y ahora quisiera utilizarlo estratégicamente como coach también. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, fíjate, con respecto a ese tema, yo diría, el humor, lo que pasa que, bueno, ella está hablando de algo personal, ¿no? Esta metodología va mucho a trabajo con grupos y luego con directivos. Pero hablando del humor específico, yo también, por ejemplo, yo soy coach de profesión y me dedico a ello, ¿no? Y cuando yo trabajo con mis clientes, suelo hacer preguntas directas que vayan orientados a resultados y acciones sobre el presente. No me voy al pasado, trato de no involucrarme en unas intríngules en las que yo no voy a tener dominio por no ser especialista o no ser psicólogo especialista, ¿no? Entonces trato lo superficial. Sin embargo, lo hago desde solamente hacer preguntas y acompañar a nuestros clientes. Pero luego, de pronto digo, oye, no está funcionando trabajar desde preguntas reales que vayan orientadas a acciones o a resultados. Por lo cual digo, voy a hacer preguntas
que vayan orientados a algo que no tenga nada que ver con ellos o algo que sea disociado, que tiene que ver con la lúdica, con los juegos. Entonces hago preguntas que a lo mejor no son las reales, que no son las directas que tiene la persona. A mí me gusta mucho trabajar, pero eso es algo muy, muy personal y es parte de la metodología con la nariz de clown, ¿no? Para mí la nariz de clown no es una nariz cualquiera, no es un disfraz, aunque sí me disfraza. O sea, yo cuando tengo mi nariz soy una persona totalmente diferente a la que soy ahora, porque cuando tengo mi nariz todo es posible. Es como que me pongo una gorra, un sombrero, donde todo es posible. No hay manera de que algo no sea posible. Entonces, cuando trabajamos desde el clown y le enseñamos a las personas que el clown se conecta con sus emociones, ama sus emociones, incluso la tristeza, la rabia, que son emociones que aparentemente son negativas, pero que no, la gente descubre. Yo, por ejemplo, ahorita escribí mi segundo libro, que no lo he publicado, dentro de un espacio de profunda tristeza, que me hizo generar reflexiones de auto mirarme a mí mismo y se generó un libro. Con lo cual, entonces, la tristeza no fue algo malo, o el temor me permite, pues, tomar decisiones, valorar cosas, y la alegría ni hablar. Entonces, ¿qué herramientas utilizo? Bueno, a mí el clown lo uso muchísimo, igual que la comedia, igual que los monólogos, igual que respiración profunda de la risa. Hay varias herramientas, ¿no? Pero para hablar una específica del clown, si yo le digo a una persona, tú cuando tienes la nariz, todo es posible. Cuando tienes una nariz, te conectas con tus emociones de una forma directa y no te voy a juzgar yo. Si cuando tienes la nariz, siempre vas a decir que sí, aunque sea imposible. Yo quiero darte todo mi dinero, sí te lo doy. Y agarro y hago un cheque, aunque sea de mentira, y lo entrego. Pero para construir, igual que como los niños cuando están jugando. Entonces, cuando la persona se da cuenta de que puede avanzar dentro del sentido del humor, se conecta con lo que sí tiene adentro, con lo que es, con lo humano. Y a partir de allí, pues lo vuelvo a aterrizar con palabras de coaching, preguntas de coaching orientadas a resultados y a objetivos, y la persona puede ver nuevas opciones. Entonces ahí se expande el potencial de nuestros clientes porque pueden ver otras opciones que antes no veían siempre y cuando las llevemos nuevamente a la realidad, ¿no? Esa es la forma que yo tendría para responder. Honestamente, se me ocurren muchas ideas o experiencias, pero yo quisiera responder de esa forma un tantito resumida, ¿no? Muy bien, Freddy, la cosa se está poniendo muy interesante porque nos están llegando muchas preguntas y al mismo tiempo otras personas se están despidiendo. Por ejemplo, Adriana Palacios se da las gracias desde Colombia, pero tiene que seguir trabajando. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, Freddy. Vamos a utilizar la estrategia de la abundancia, ya que tú nos has enseñado a no ser pobres mentalmente ni espiritualmente. Y yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Te voy a leer todas las preguntas que están pendientes de contestar y tú, pues como hay que poner en práctica el humor, la improvisación, pues tú me contestas lo primero que se te anime. ¿Listo? Con todo gusto, está muy bien. Te las leo en bloque. Ok. Aquí hay una pregunta. Algunos momentos del ciclo vital, situaciones emocionales específicas, no permiten el sentido del humor. Por ejemplo, un duelo, una pérdida afectiva. Esta metodología es enfocada y dirigida más específicamente a organizaciones. Siguiente pregunta, Freddy. Ujú. Verónica, que está muy activa el día de hoy, dice, el sentido del humor es como un atajo a la búsqueda del sentido. Siguiente pregunta, mira, Freddy, esto está muy interesante. ¿El humor tiene que ver con la aceptación? Siguiente pregunta. ¿Cómo se conecta una persona con su propio humor en un proceso de coaching? Siguiente pregunta. Algunas estadísticas apuntan que el índice de felicidad es alto en países pobres. En cambio, el índice de felicidad es bajo en países desarrollados. ¿Qué explicación puede dar a esto? Freddy, adelante.
Vale, buenísimo. Bueno, voy a tratar de resumirlas todas en lo primero que me inspiré. Y yo me inspiro en lo que me está pasando recientemente, ¿no? Porque a lo mejor este webinar lo hubiésemos hecho la semana que viene y te doy otras ideas. Pero ahorita he hablado muchísimo de las experiencias últimas que he tenido. Hace poco, bueno, ayer regresé yo de Málaga de una jornada de Humor Winning exclusivamente. Y estuve casi una semana pues trabajando Humor Winning allá para un grupo interesantísimo, ¿no? El último día yo voy a introducir esto, pero quiero hacer la salvedad, voy a introducir porque tiene que ver con creencias, pero hacer la salvedad que es solo un ejemplo, o sea, tomo ese ejemplo porque es el que vi, pero puedo haber, si hubiese ido a la India, hubiese tomado otro ejemplo diferente, ¿no? Bueno, yo llegué el último día, el domingo, que fue el día que tuvimos libre, y caminando por las calles de Málaga, una catedral preciosa, una gente maravillosa, en fin, tuve la suerte de encontrarme con un símbolo religioso de Málaga que tiene que ver con una virgen que creo que es la Virgen de los Dolores, ¿no? Y pues sí que me llamó la atención al observarla, pues yo digo, bueno, es una mujer que está llorando, punto. Eso es lo que yo veía allí, una estatua de una mujer llorando. Y atrás veía una persona que había muerto, que es el hijo de la mujer. Entonces digo, pues mira que sí, que la mujer tiene dolores. Y yo no sé si hay un dolor más fuerte que ese, que la pérdida no solamente de un querido, sino de un hijo, que yo pienso que eso es lo que nunca debe ocurrir. Entonces, claro, me hizo así reflexionar un tantito sobre eso y decir, oye, aquí hay una mujer que sí, que tiene ese duelo y que tiene ese dolor por algo importante, sea esa persona religiosa o me hizo pensar en cualquier mujer del mundo, ¿no? Y digo, bueno, pero la mujer, a pesar del dolor, el sentido del humor es que dijo sí, o sea, que aceptó. Entonces lo relaciono con lo otro que me comentabas de la aceptación. De aceptar no de conformismo, sino de decir, yo me acepto y acepto lo que yo tengo, de todas las opciones que el mundo me da, yo tomo esta y esta, y no dejo de ser libre, y esta es la mía, y la acepto. Entonces, yo sí tengo conciencia de que es imposible lidiar con los dolores, la vida tiene los dolores que van y uno los va caminando y te llegan todos los días. Yo no diría que ese es el problema en sí mismo y no creo que el sentido del humor no esté dentro de un sistema de dolores. Pienso que el sentido del humor sí no está dentro de un sistema de sufrimientos. Y el sufrimiento tiene mucho más que ver con no aceptar o retener lo que viene, que es inevitable que venga y lo retienes, dices esto no lo acepto y no quiero que entre en mi vida, no quiero esto para mí y es inevitable. De ahí hay una lista, todos tenemos nuestras cosas que no queremos, que son inevitables, y el sufrimiento también tiene que ver con retener lo que es inevitable que se vaya. Algo se va y dices, esto lo tengo yo y lo tengo y lo tengo. Eso nada tiene que ver con el dolor, sino tiene que ver con el sufrimiento. Y allí, dentro de ese espacio de sufrimiento, sí es mucho más complicado conectarnos con el humor. Ahora, desde los dolores, desde los duelos, desde las enfermedades, bueno, recién les he dado esta experiencia con esta persona, con este grupo de personas con las que trabajé, donde las personas pudieron conectarse con su sentido del humor, qué es lo que a ellos les hacía bien, qué es lo que les hacía mal, en un proceso de desapego porque ya estaban de salida, como quien dice, ¿no? Entonces, claro, cuando comprendemos que el sentido del humor tiene que ver con lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, y no necesariamente con el reír o la alegría, sino con lo demás, comprendemos que el sentido del humor sí se puede adaptar a otras cosas. Hay una señora que yo amo con todo mi corazón, que es mi maestra, master coach, Olga. Ella es médico y es coach. Y ella me hablaba del comportamiento de las células. Yo voy a repetir un poquito, que esto lo he dicho en otras ocasiones, pero creo que puede ser válido para responder el resto de las preguntas completamente, incluso por qué en Latinoamérica somos más felices que en otros sitios, ¿no? Y tiene que ver con cómo somos nosotros internamente. Y lo voy a hacer brevito. Em, Nuestras células realmente no son rígidas, son flexibles, son adaptables. Por tanto, la rigidez no es una opción para nuestras células.
Y a mí me gustaría lanzar esta pregunta a todos ustedes. ¿Qué tanto tú, que me estás escuchando, te pareces a lo que sí tú eres, que es tu propia célula? Que es inevitable. Tú no puedes mandar a que tus células sean rígidas. Nuestras células respetan la diferencia unas que otras. Vale igual la célula del culo con la célula del hombro o las neuronas. No dice una es mejor que otra, sencillamente dicen somos diferentes y cada quien es específica. Por tanto, la no cooperación no es una opción para ella. Y las células se comunican entre unas y otras constantemente. Las células viven y viven y viven, nacen, crecen, reproducen y viven y mueren. Pero las células, aunque viven, si la humanidad se ve amenazada, pues la célula es capaz de morir por toda la humanidad o por todo el sistema, por todo el cuerpo, estoy hablando. ¿Qué tanto nosotros nos parecemos a lo que sí somos, que está dentro de nosotros, que vive dentro de nosotros y que actúa dentro de nosotros? Yo, pues, esta es la forma que yo tengo para responder todo este grupo de preguntas. Y bueno, yo sí pienso que en nuestros países, pues sí que hay mucha felicidad por algo que nosotros tenemos que tiene que ver con lo que hablé al principio, nuestra capacidad de improvisación, nuestra capacidad de adaptación, nuestra informalidad, que muchas veces suele ser mal vista y es lo que sí que somos. Y yo, por ejemplo, en Londres, eso lo destaco. Y eso marca una diferencia interesante con respecto a la forma como vemos la vida, porque es impredecible y se parece mucho más a la vida real, de alguna manera, ¿no? Bueno, Mercedes, no sé, que lo que pasa es que, Eh, claro, quiero resumir para no aburrir demasiado, ¿no? No, pero es que, bueno, es un webinar que da para muchísimos webinars más. Y nada, y te quiero comentar que nosotros normalmente somos muy puntuales y terminamos a las 9 en punto, pero en esta ocasión pues estamos siendo un poco más flexibles, ¿no? Dado la temática del humor reading. Y nada, de parte de todo el equipo de AITP, yo te doy las gracias. Pues como yo te conozco un poquito más, yo sé que tú estás abierto a conectar con todas las personas, por eso invito Así. que a todos los participantes que se han quedado con las ganas de hacerte preguntas a ti, te pueden ubicar en LinkedIn y tú les vas a decir que sí, sin ningún Totalmente. problema. Entonces, pues, entonces te localicen vía LinkedIn y nada, darte las gracias nuevamente. Y bueno, voy a aprovechar yo para el momento de comerciales y es que nosotros aquí en la Asociación Internacional de Coaching y Psicología tenemos unas jornadas internacionales que son en Huelva las presenciales y las virtuales van a ser del 8 al 11 de noviembre, donde tendremos muchos ponentes interesantes y estáis todos invitados. Y luego, pues el próximo mes de noviembre, nuestro webinar, tenemos una ponente invitada que es Beatriz de Valderrama, una psicóloga muy reconocida en España, que nos va a hablar sobre las bases psicológicas del coaching. Y con esto no me enrollo más y termino. Muchísimas gracias, Freddy, nuevamente, y muchísimas gracias a todos los participantes. Y bueno, ya quedáis todos conectados. Buenas noches. Vale. Buenas noches, un gran abrazo, Mercedes. Cariños para ti, ¿eh?